Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Bueno, supongo que estarán reunidos en las casas y con la idea de que charlen sobre algún tema, un tema muy importante que es el cariño en la familia, que es esta segunda reunión la idea. Ya les digo, yo vengo acá con un videito a mostrar, a darles unas líneas sobre las que pueden hablar, pero lo importante es el diálogo que tengan entre ustedes después, que es lo más importante, lo fundamental, de donde van a sacar esas riquezas que interesa, que me parece que está bueno. Entonces, simplemente decirles en unos minutitos algunas cosas, algunos tips, para que después ustedes trabajen de las preguntas esas que les dejé ahí en el blog. En la reunión pasada veíamos ahí en el colegio, veíamos que el bautismo nos introduce en la vida de Dios, la confirmación nos confirma en esa vida de Dios, y que esa vida de Dios implica actuar como Dios actúa, que es lo que nos hace felices, porque Dios es feliz. Y ese actuar como Dios actúa está sobre todo determinado por el amor. Dios es amor, Dios quiere, Dios ama, por eso el primer mandamiento que nos dejó, y en el cual dice Él que se resume toda la ley y los profetas, todo lo que hay que vivir, consiste en ámense los unos a los otros como yo los he amado, como Dios nos amó. Precisamente el Espíritu Santo viene a nuestros corazones, que es el amor entre el Padre y el Hijo, para poder amar con el amor de Dios. Se nos regala el amor de Dios para que nosotros podamos amar a los demás con el amor de Dios. Ese amor es amor a todos, obviamente, pero indudablemente es un amor ordenado. Está bien, tenemos que querer al chino que acaba de nacer y que no sabemos quién es, pero en el fondo lo primero y lo más difícil es querer al prójimo o al próximo, de ahí viene la palabra, que son las personas más cercanas y concretamente las personas de la familia, la familia. Querernos en la familia, que haya cariño, que es lo que llena de felicidad los hogares, las casas, nuestras vidas. Querernos en la familia, que no es tan sencillo, pero que a fuerza de lucha y con la gracia de Dios, con el Espíritu Santo se puede y es algo que nos colma de felicidad. Ese querernos en la familia me refiero en todos los sentidos, no quiero que solo piensen ahora entre marido y mujer, piensen también en marido y mujer, padres hacia los hijos, hijos hacia los padres y en última instancia también hermanos entre sí. Cuando charlen de todos los tipos de cariño familiar, ¿no? O sea, no solo el de marido y mujer. Bueno, en este sentido hay muchas cosas que se podrían decir sobre el quererse, quererse es ser serviciales, quererse es ser generosos, quererse es saber comprender, pero yo pensaba hablar de un tema muy importante, que es un poco la base del quererse, que es el diálogo, y que muchas veces no sabemos hablar, no sabemos charlar, no dialogamos profundamente, y muchos de los problemas surgen por falta de diálogo, así como muchas cosas se arreglan cuando uno dialoga bien, dialoga mucho y dialoga bien, que hace falta también aprender a hablar. Les quiero dejar un video del Papa Francisco donde les habla de tres cositas que es bueno que tengamos muy presentes, tres palabras, que en el fondo son modos de diálogo. Entonces escuchemos al Papa Francisco y después seguimos adelante. Duró algo más de 20 minutos el recorrido que Francisco realizó con el papamóvil, saludando a los miles de peregrinos que acudieron a escuchar su catequesis. No faltó de nada, el Papa hasta felicitó a algunos por su cumpleaños. Antes de empezar a hablar, Francisco rezó unos instantes ante la imagen de la Virgen de Fátima que presidió la audiencia general. Era el aniversario de su primera aparición en Portugal en 1917. Después, durante su catequesis, habló de los problemas reales que surgen en el día a día de una familia, en la convivencia. Recordó los tres conceptos que deben imperar en estas situaciones: gracias, perdón y pedir permiso. Ma anche il Signore chiede il permesso per entrare, non dimentichiamolo. Prima di fare una cosa in famiglia, ma permesso, posso farlo? Ti piace che io faccia così? Quel linguaggio proprio educato ma pieno d'amore. El Papa dijo que este tipo de lenguaje promueve el respeto y la unidad en una familia. Añadió que si no hay que olvidarse de pedir permiso, tampoco hay que olvidarse de dar las gracias. Sentite bene, un cristiano che non sa ringraziare è uno che ha dimenticato la lingua di Dio. È brutto questo, eh? Francisco añadió que cuando una persona es terca y no pide perdón, es difícil que perdone también a los demás. Por eso, cuando haya discusiones o peleas entre esposos o hermanos, el Papa señaló que el perdón no se puede olvidar. Il problema è che questo
sentimento sia al giorno dopo. Per questo, se avete litigato, mai finire la giornata senza fare la pace in famiglia. E come devo fare la pace? Mettermi in ginocchio? No, soltanto un piccolo gesto, una cosina così. L'armonía familiare torna. Al terminar, el Papa pidió a los peregrinos que rezaran juntos un Ave María a la Virgen de Fátima. El 13 de mayo se celebra otro aniversario de su primera aparición y también un año más del intento de asesinato de Juan Pablo II en 1981. Se trata de una de las devociones marianas más recientes y populares de la historia de la Iglesia. In portoghese. Bien, bueno, efectivamente ya vieron, ahí tienen todo un tema de trabajo para hacer, que ya son parte de las preguntas que se hace. Bueno, saber pedir permiso, insisto, no solo marido y mujer, permiso hijos a padres, también los padres tienen que pedirle permiso a los hijos. Saber pedir perdón, también los padres tienen que saber pedir perdón a los hijos y saber dar gracias. Entre los niveles, bueno, ahí tienen todo un ámbito enorme de diálogo, ¿no? Permiso, perdón, gracias. Bueno, esto quiere decir hace falta dialogándolo, pero a veces el tema es que no dialogamos o no sabemos dialogar. Entonces, hablarles un poquito de eso, del tema del diálogo, y decirles que efectivamente para dialogar, en primer lugar, hace falta que haya espacios de diálogo. Obviamente uno dice, muchas veces hablo con mis hijos, muchas veces hablo con mi marido y mi mujer, pero si no generamos espacios específicos de diálogo, hablaremos de cosas superficiales, resolveremos problemas, hablaremos de cosas inminentes, la plata, el examen que no aprobó, quién lo lleva, quién lo trae a la fiesta, pero no son cosas personales, no son cosas de conocimiento propio, no son cosas que me molestan. Para hablar de esas cosas hace falta tener espacios de diálogo, buscar momentos específicos de diálogo, y eso, bueno, lo buscarán ustedes ahora cuando pongan en común algunas ideas que les puedo dar, que les pueda servir para esos espacios de diálogo. Pensamos, por ejemplo, en buscar cada noche, tener 10 minutos, 15 minutos con el marido o con la mujer para dialogar. O bueno, no puedo todas las noches. Bueno, una vez a la semana, más tiempo, media hora, una hora para dialogar. Es esforzado porque no tenemos trabajo, porque tenemos mucho trabajo, perdón. Pero hace falta generar esos espacios de diálogo. Espacios de diálogo también con los hijos. Si solo dialogas cuando lo llevas al colegio, cuando lo traes para acá, qué buen momento. Pero a veces hay otros hijos ahí presentes, no puedes dialogar en profundidad. Entonces, saber, por ejemplo, llevárselos a tomar una coca. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a tomar algo con tu hijo, con tu hija? Es tiempo, sí, pero generás un ambiente de diálogo. Vamos a charlar un poco, vení, contame lo que quieras, yo te digo lo que quieras también. Pensemos, por ejemplo, en otros momentos así más específicos de diálogo con los hijos. Puede ser, no sé, que la madre se lleve, o el padre se lleve al hijo a hacer las compras, y mientras uno va haciendo las compras, charla, o en el auto de ida o en el auto de vuelta, a una, ¿no? No a todos juntos. Pero ver de generar esos espacios, momentos. Hay una familia que me decía que tenía asambleas familiares, esto ya es más comunitario, pero donde se juntan todos y charlan, bueno, a ver qué quieren decirnos, que a los hijos de los padres, entre hermanos, siempre con mucho cariño, ¿no? Pero qué quieren decirnos, qué les necesitan, qué les gustaría hacer, qué deseos tienen. Y bueno, en general, una vez al mes o cada 2 meses, lo que sea, una asamblea familiar, lo llamaban estos, decir, bueno, hablar de estas cosas, pero generar espacios de diálogo, tantos otros espacios de diálogo que ustedes podrán ir descubriendo y que en la experiencia que pongan en común ustedes, esa es la idea, les irá dando ideas a unos y a otros. Evidentemente podemos tener esos espacios de diálogo, pero a lo mejor no sabemos dialogar bien. Entonces tenemos espacio, dialogamos, pero no dialogamos bien. Por eso hace falta aprender a dialogar, hace falta aprender. Y para aprender a dialogar, lo primero que hay que hacer es escuchar. Escuchar al otro. Fíjense lo que decía Emilio Comar, un filósofo argentino. La mayoría de la gente no escucha, ni le importa un bledo conocer puntos de vista distintos al propio. No escuchamos, ¿no? O sea, voy a hablar, pero voy ya pensando en lo que te voy a decir. Y no me importa lo que me vas a decir vos a mí antes. Mientras me vas diciendo, ya estoy pensando cómo te voy a retrucar. Y me importa un bledo escuchar lo que el otro tiene para decir. Cuesta cada vez más encontrar personas, compañeros, superiores, médicos, y hay hasta sacerdotes. El sacerdote se supone que tiene que escuchar, y a veces no hay sacerdotes que escuchan, o hay menos, que no se escuchen, dice Emilio Comar.
se nos sepulta bajo aludes de consejos, sermones, programas a cumplir. No vamos a decir, mira, tenés que hacer esto, yo te voy a explicar qué tenés que hacer. Y te digo, y te digo, y te digo. Y no, antes escuchar, antes de decir, escuchar, ¿no? O sea, se nos sepulta bajo aludes de consejos, antes de enterarse, por lo menos, de una parte de nuestra realidad autónoma. Si quiero dar un consejo, si quiero explicar mi punto de vista, primero tengo que enterarme cómo está la otra persona. Porque si no, a veces estoy dando un consejo de exigencia y no me enteré que está enfermo. Es una pavada. Pero, indudablemente, antes hace falta escuchar, ¿no? Como aquel relato breve, lo digo así en pocas palabras, del profesor que dice, abrí el libro en tal página, los chicos abren el libro, todo, fulanito lee, y fulanito se queda callado, no habla, y antes de que el pobre chico pueda decir algo, el profesor, lo echa a la clase, le dice de todo, como que no lees, no sé qué, bueno, y al final resulta ser que por un error de impresión, esa página del libro no estaba en blanco. Bueno, no escuchó lo que tenía para decirle, y entonces le dio un consejo equivocadísimo, un error. Bueno, saber escuchar antes de hablar, saber escuchar, ¿no? O sea, valorar lo que nos digan, no tenerlo como pavada. Solo podemos hablar si nosotros podemos antes entender por qué dice lo que dice la otra persona. El otro error es, está bien, escuchar demasiado y no hablar. En el sentido de decir, no, yo quiero que me cuenten, yo quiero escuchar, yo quiero que me digan las cosas, pero no cuento. La confianza no se impone, se gana. Y entonces si vos querés que tu hijo, que tu hija, que tu marido, tu mujer, quien sea, te cuente, hace falta que le cuentes vos. ¿Cuántas veces sería ese diálogo de cómo te fue en el colegio? Bien. ¿Y qué hicieron? Nada. ¿Y te divertiste? Sí. Y bueno, te pasó algo, no, mamá no hinche, ¿no? Bueno, pero no me contás nada. Típico diálogo, ¿no? Bueno, yo te pregunto, me pregunto a mí también, ¿les contaste a ellos algo antes? ¿Les dijiste cómo te fue a vos? ¿Les explicaste cómo estabas en el trabajo? Digo, no hace falta contarlo todo, pero muchas cosas sí. Si estás triste, si estás contento, si estás cansado, qué problemas tenés, qué alegrías tenés. ¿Les contás de tu propia vida? Te aseguro que en la medida que cuentes, tus hijos, tu marido, tu mujer, se van a abrir más, porque generamos confianza. La confianza no se impone, se gana. Y entonces nada, hablar, dialogar. Ese hablar también es, uno puede hablar, pero hablar mal. En el sentido de decir que podemos hablar sin profundidad, ¿no? Y entonces uno dice, a la hora de dialogar, saber charlar con profundidad. Hay un libro que se llama Los 7 niveles de comunicación, que nos habla de esos niveles de profundidad en la comunicación, que no es simplemente hablar de cosas superficiales. Y voy a leerles simplemente 5, y fíjense cuánto podemos mejorar en esto, porque a veces nos quedamos en el primer nivel, que es el más básico, y entonces no dialogamos a fondo, no dialogamos. Parece que dialogamos porque hablamos mucho, pero no estamos dialogando de verdad. El primer nivel es el nivel de la información, típico nivel que uno habla con quien sea, da igual, con una persona que me cruzo en la calle que no conozco a nadie, de nada, es lo que sacamos. Qué frío está haciendo, ¿no? Qué impresionante. Viste, los colectivos siempre tardan en venir. Información, datos, ¿no? Aquí uno dice, bueno, es lo básico, obviamente está bueno que lo hagamos, pero no podemos quedarnos ahí. El siguiente nivel es intercambio de opiniones. Ya es algo más personal, que nos compromete un poco más. Porque uno puede decir, ¿te fijaste la medida del gobierno? ¿Viste lo que sale en el diario? Sí, no estoy para nada de acuerdo. Bueno, ya dijiste algo tuyo. La información es la medida que toma el gobierno. Que no estés para nada de acuerdo es algo tuyo. Y entonces ya te estás comprometiendo, te estás dando a conocer. Y a veces por miedo al que dirán o por miedo a que nos tachen de derecha, izquierda, lo que quieras, no decimos nuestras opiniones. No nos animamos a manifestar nuestras opiniones. Y bueno, eso es poca profundidad en el diálogo. Estamos en el segundo nivel, hay 7. El tercero, relato de historias de vida. Fíjense qué importante, ¿no? Contar nuestra vida. Una vez una cuñada mía nos dijo, ¿y ustedes cómo se conocieron sus papás? No, ni idea, ¿no? Ah, bueno, pero ¿tuvieron un novio antes? No tengo ni idea. Pero bueno, y no sé, ¿a qué edad? Ni idea, ¿no? Y entonces, sorprendida nos decía, ¿ustedes no les preguntan cosas a sus padres? Y a veces no contamos nuestra vida, relatos de vida, contar la vida de los hijos, contar la vida del marido, de la mujer, cosas que nos pasaron, cosas que nos alegraron, cosas que influyeron tremendamente en nuestra vida, que las conozcan, que sepan, generará confianza y nos contarán también sus propios relatos de vida. Relatos de vida, tercer nivel. Cuarto nivel, sentimientos. A veces no contamos los sentimientos simplemente porque no los sabemos registrar.
Contá si estás contento, si estás feliz, si estás triste, agobiado, enojado, cansado. Contamos esas cosas. Es importante. Les dejo un video de Pilar Sordo, que nos cuenta efectivamente la importancia de manifestar las emociones, porque si no nos hacemos muy vulnerables. Les dejo para que la escuchen de ella. ¿Qué otras cosas hay que desterrar de la manera en la que somos educados emocionalmente? Bueno, fundamentalmente el bloqueo de la expresión. Yo creo que eso es clave. O sea, no podemos seguirle diciendo a la gente que quiere llorar que no llore más. No podemos seguir asociando el llanto solo con el sufrimiento y suponemos que si la gente no llora está bien, cuando muchas veces lo que ocurre es al revés, que los que no lloran son los que están mal. Entonces, el abrir el espacio de la expresión, hay un ejercicio que hacíamos en el estudio que es muy bonito y que es muy simple, pero que refleja lo que te quiero transmitir. Yo llego a mi casa y le puedo contar a mis hijos que estuve en una entrevista contigo y les cuento quién es Carolina y qué sé yo. Entonces yo le cuento lo que hice a mis hijos, pero nunca le cuento qué sentí con lo que hice. Y eso es un cambio de metodología en las conversaciones familiares que tiene una importancia muy, muy central, porque nosotros hablamos de lo que hacemos, cuando hablamos de lo que hacemos, porque ni siquiera se hace mucho eso tampoco, pero para ir más allá, nunca hablamos de lo que sentimos con lo que hicimos. Por lo tanto, nuestros hijos me tienen que ver llorar para que entiendan que se pueden expresar las tristezas, porque a lo mejor en una semana más me van a escuchar reír. Entonces van a entender que las penas se pasan y que es absolutamente legítimo el poder expresarlas desde otro lugar. Entonces, lo más importante es romper la posibilidad de bloquear estas emociones para abrirlas y que cada uno tenga derecho a decir que está asustado, que necesita ayuda. Es cambiar, que es otro de los paradigmas, que es cambiar el concepto de fortaleza, Caro. Nosotros tenemos un concepto de fortaleza que está asociado a la gente invulnerable, a la gente que no expresa emociones. Y esa es la persona fuerte, la que decimos estaba entera, y todas esas palabras que son horrorosas. Y que al final estamos falseando esa información, porque la gente fuerte de verdad es la más vulnerable. Es lo mismo que ocurre con los edificios en los terremotos. Los que se caen son los rígidos, los que no se movieron con la onda sísmica. En cambio, los móviles, los que se movieron y hicieron pasar todo el susto a la gente que estaba adentro, y en eso los chilenos sabemos mucho de eso, objetivamente van a quedar parados y casi con muy poco daño estructural, porque lo que va a haber que maquillar es un poco la pintura o algo que se descascaró. En las estructuras mentales pasa lo mismo. Con las estructuras rígidas son las que terminan hechas polvo, de alguna manera, con el acontecer de la vida que se va sumando, física o emocionalmente. En cambio, las estructuras flexibles, las que se movieron con todo lo que les pasó, las que lloraron cuando tenían que llorar, las que rieron cuando tenían que reír, las que pidieron ayuda, las que dijeron que estaban asustadas, esas estructuras son muchísimo más sanas a lo largo del tiempo, tanto física como emocionalmente, que las anteriores. Y creo que esos son paradigmas educativos que se tienen que incorporar desde la casa, pero que también tienen que traspasar a la escuela y, por supuesto, a los centros de educación superior. Bueno, todo un campo para trabajar, muy interesante, ¿no? Todo un campo realmente interesante. Manifestar nuestras emociones, nuestros sentimientos, decir lo que sentimos, expresarlos, es el cuarto nivel. Quinto nivel, deseos y necesidades. ¿Qué deseo de vos? Este hombre que escribió el libro de Los hombres son de Venus, las mujeres de Marte, al revés, decía, bueno, ya no sé si al revés, no me acuerdo. Decía este hombre... Decía que una vez su mujer se estaban peleando y la mujer le dijo: pará, no te vayas, necesito que me abraces. Un deseo, una necesidad, deseos y necesidades. Necesito que me abraces. Le cambió el eje a este hombre. Se dio cuenta de que su mujer simplemente necesitaba un abrazo. Y era todo lo que hacía falta. Manifiesto mis deseos, manifiesto mis necesidades. Es importante, ¿no? Mira, te necesito unido, te necesito más cerca. Le dijo al padre que le cuente: papá, necesito que vuelvas antes a casa, que estés conmigo el fin de semana. Mamá, necesito que me escuches más, que me comprendas, que no me entierres bajo esos aludes de sermones y consejos. Y el marido a la mujer: ¿qué necesito? ¿Qué estoy deseando? ¿Cuál es mi anhelo más profundo? Contarlo. Quedan otros niveles, no nos dan el tiempo, son más profundos.
Pero fíjense cuánto para trabajar, ¿no? ¿A qué nivel de comunicación llego con los seres queridos? Porque a veces hablamos, pero hablamos poco profundo, y es como no hablar. Cuando no se habla, entonces se acaban diciendo las cosas mal, porque las decimos, las terminamos diciendo. Y entonces, dos modos de decir las cosas mal, mientras estamos enojados. Eso no es diálogo, eso es pelea. Y la pelea no construye, destruye. Entonces, cuando estemos enojados, no hablemos. Pero después, cuando nos desenojemos, hablemos. Porque a veces corre el peligro de decir, como no es fácil hablar, decir, ya, bueno, ya está, ya pasó. Sí, no, pero pasó, pero va a volver a pasar. Entonces, cuando estés tranquilo, cuando estés tranquila, habla. Y no cuando estés enojado, que no hablan, discuten, pelean, se tiran las cosas a la cara malamente. Otro error, otro modo de sacar las cosas cuando no hay que sacarlas, que surgen cuando no hablamos, porque terminamos hablando mal, es decirnos las cosas por WhatsApp. El WhatsApp no es un ámbito para decirnos las cosas. Y a veces decimos cada barbaridad por WhatsApp. Y nos decimos cosas, el WhatsApp es para transmitir información y a lo sumo opinión. Pero nunca relatos de vida, mucho menos sentimientos y mucho menos deseos y necesidades. Porque se dicen mal. Porque lo que no nos animamos a decirnos a la cara nos lo decimos a través de una pantalla. Y nos ofendemos y nos decimos cosas que no quisiéramos decirnos. Entonces, el WhatsApp no es para dialogar. No es para dialogar, es para información, es para opinión a lo sumo. Ya está, basta. Ahí quedó. Entonces, ¿qué necesidad, no? Tenemos de aprender a dialogar y de evitar los errores que no son diálogo, aunque parezcan diálogo. Bueno, los dejo con esta tarea. Ahí tienen en la página web, que es donde está este video, tienen la serie de cosas que pueden charlar. Insisto que lo más importante de esto es lo que charlen entre ustedes. De ahí va a salir mucho fruto. Anoten, saquen ideas de los demás, quédense con propósitos y vean cómo ponerlos en práctica para que haya más diálogo en sus familias, y con ese mayor diálogo va a haber más cariño, más amor, se van a querer más, van a estar más unidos, que es el fruto del Espíritu Santo en la caridad, y que es de alguna manera lo que nos hace felices, porque queremos querernos, queremos que nos quieran, queremos estar unidos. Bueno, nos vemos en la próxima reunión en el colegio.